Ahora sí, lo que vamos a hacer les decía recién que es el cut crease, el clásico cut crease. Para eso lo importante son las herramientas que debemos utilizar. Y estas son muy indispensables. Bueno, ahora ustedes con la práctica nos hemos dado cuenta que lo que influye bastante es el tipo de brocha, qué forma de brocha es la que me ayuda a que el difuminado quede mucho mejor elaborado. Y esto va de la mano también con el complemento que es mi técnica al momento de ir trabajando. Mientras más voy soltando la mano, más es el calor. Déjese la mascarilla puesta porque yo me voy a quedar sin mascarilla, por favor. Mientras más yo suelto mi mano, más fácil para mí es difuminar. Entonces, lo que vamos a necesitar son las herramientas clásicas. Yo acá tengo algunas alternativas, por eso tengo varias. Y es la brocha de aplicación, que es la brocha de lengua, y la brocha de difuminado, que es la brocha que es más redondita. Difuminado y aplicación. Para eso, como hemos visto en varias ocasiones, el cut crease se hace con un corte, ¿verdad? ¿Quién ha hecho? Les preguntaba recién cut crease, ninguna de ustedes, más que solo la Diana. ¿Qué creen que es lo más difícil al momento de trabajar este estilo de maquillaje? ¿Qué se imagina? En el corte, ¿por qué sería lo más difícil hacer el corte? Controlar que quede bien. La precisión y la definición. Bueno, hay hartas técnicas y tips para esto también, para no tener que ser tan precisos al momento de hacerlo. Y vamos a ver eso hoy día. Hay también distintas formas de las que influyen para poder hacer el cut crease, donde yo ocupo muchas veces estos aqualiner, que son estas que se humedecen, y igual que una témpera es un producto que es un maquillaje al agua que tú lo disuelves y ayudas a que al momento de aplicarlo quede mucho más intenso. Y la clásica que se hace con corrector, con un corrector. Voy a ponerlo más atrás para no ser como la mano amiga que aparece en la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Y el clásico corrector, ¿con qué lo haces tú normalmente? Con ambas. Con ambos. Sí. Bueno, vamos a practicar hoy día con el corrector porque este es más escaso en cuanto a poder conseguirlo, es menos asequible, se vende mucho por internet, pero lo que tenemos siempre más a la mano, tenemos siempre un corrector, que es el que usamos normalmente como primer, para iluminar las zonas del contorno de los ojos, incluso con un corrector que sea el mismo que yo ocupo para neutralizar, también me favorece. Todo esto va a depender bastante de cuál es el color que vamos a utilizar en la parte de acá. Yo les decía que el aqualiner es súper fácil de poder utilizar. Este se humedece con un poco de agua, se ocupa una brocha, sacamos producto y queda bastante intenso el color, por lo tanto, a veces yo incluso al ocupar estos colores así como medios neón, queda muy bonito y no tengo necesidad de poner quizás una sombra tan intensa en la parte de arriba. Por ejemplo, humedezco la brocha, el producto. Y al momento de hacer el corte deslizo al tiro con el color y el color queda de inmediato y este se seca de inmediato y me facilita el momento de querer pegar algún tipo de glitter, sombra o delineador. Puedo dejarlo así o incluso intensificarlo con una misma sombrita para poder sellarlo, pero estos se secan de inmediato y el color queda muy intenso y muy bonito en el párpado. Ya, ese es uno. Lo otro, no sé si ustedes, yo les dije que trajeran glitter. No les dije, ya. ¿Pero tienen algún tipo de pigmento o glitter suelto? Suelto no. Suelto no. Ya, yo les voy a mostrar para que vean más que nada, después lo podemos recrear con algún tipo de glitter suelto, porque la idea es que nosotros aprendamos a utilizar los glitters donde el corte encima, yo le voy a poner este tipo de glitter suelto que es más difícil a mi parecer de trabajarlo, y les voy a mostrar las técnicas y la fórmula de poder hacerlo, ¿ya? Lo primero que debemos tener en consideración al momento de trabajar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Está sin maquillaje. Antes de empezar un maquillaje, ustedes, higienizarme las manos, ¿qué más? La paleta, higienizar las brochas deben estar limpias. La paleta. Y la paleta, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo otro que necesitamos también, aparte de las brochas básicas, que es la brocha de difuminado y aplicación, es la brocha, hola, es las brochas planas para hacer los cortes. Yo tengo 3 brochas, en el caso de no contar con una brocha de lengua. Esta brocha, que es una brocha biselada, así súper larga. Tengo la clásica brocha, que es la otra biselada que se usa para cejas, delineados. Y esta también, que favorece bastante porque es una brocha de detalle y precisión, que al momento de poder trabajarla a mí me funciona y me favorece mucho más por la forma que es más recta. Esta brocha yo me la compré con varias brochas de delineado, que son estas así, que son para detalles más finitos. En el caso de no tener esta brocha, esta me la compré en los chinos
Y son estas brochas súper económicas, de hecho si la tocamos es una brocha súper sintética que es muy plástica y viene con brochas finitas como un abanico que anda por ahí y otras que son como delineado para poder trazar. Incluso venía esta que a mí me sirve bastante, que no sé dónde quedó, pero es una brocha así media larga que sirve esta. Así, venía esta que son las dos más grandes y las otras finitas de trazo. Venían 5 brochas y me la compré acá abajo en los chinos a 1000 pesos el set completo. Son brochas que para detalles, por ejemplo, para maquillar no funcionan, pero para hacer los cortes de maquillaje quedan súper bien porque son más compactas. Entonces yo al momento de querer definir y hacer este corte de este tipo de maquillaje, necesito una brocha que sea un poco más intensa, más compacta para que me ayude a la definición y quede mucho más saturada. Si no cuento con ninguna de estas dos brochas, se puede perfectamente reemplazar con la clásica brocha biselada que les decía recién, que es para maquillar cejas, delineados o incluso hasta labial, esto mismo se puede utilizar. Si no tengo ninguna de estas tres brochas, puedo comprarme también en los chinos. Hay una brocha que yo me la mandaron de regalo cuando me compré unas cosas en AliExpress, pero la he visto mucho, que son las clásicas brochas de lengua. Y esta clásica brocha de lengua, al ser tan sintética, lo mismo que les decía recién, me da mucho mayor precisión. Esta así. Que también cuestan como 1000, 2000 pesos, que es la clásica brocha de lengua. Si la tocamos es una brocha que es súper dura, que al momento de hacer las definiciones y la forma que yo quiero trabajar me favorece bastante. No así cuando quiero trabajarla con sombra. En este caso, estos productos que son en crema, como correctores, las aqua liner que les estoy diciendo, funcionan súper bien porque dan mejor precisión y no tiene que tener un pelo tan fino o invertir tanto en una brocha que va a ser el mismo formato en el resto de con los productos en crema, con otro tipo de fórmula. Y ahí se borró, se secó, o sea, en la aqua liner. Queda muy lindo, por eso lo que yo les decía de repente, invertir en una paletita de estas funciona súper bien para dejar un color bien intenso cuando queremos jugar con colores un poco más dramáticos. Después, para hacer los tipos de delineados, tengo la brocha que les decía recién, que es la que invertí un poquitito más, que viene un set completo para detalles, o también la clásica brocha más finita y la misma que les mostraba recién biselada también nos funciona para delinear bastante bien y hacer detalles un poquito más finos. Y estas, que son las de silicona, que también no sé si las he mostrado en otras clases, a mí me gusta bastante también, venían dos como por 1000 pesos y con esta yo puedo apoyarme al pegar las pestañas y al hacer, por ejemplo, detalles de pegar algún tipo de glitter, de algún tipo de strass o brillo que yo quiero poner en el tipo de maquillaje. Entonces, tengo mis brochas de difuminado y vamos a empezar a hacer el maquillaje. Ya lo primero que debo tener en consideración es la higienización. Yo antes de empezar higienicé paletas, brochas y todo eso. Y las manos también las tengo higienizadas y la Diana en este rato no tiene nada de maquillaje puesto. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner un tipo de corrector. Y lo otro que también se puede hacer con sombras que son como más en crema, el corte. En el caso de no tener, por ejemplo, no sé dónde lo dejé. En el caso de no tener para poder cortar, son así. Estas, que son sombras en crema. Yo estas las uso mucho como primer porque son sombras a prueba de agua, por lo tanto al momento de trabajarlas me ayuda a que la sombra al ponerlas se intensifique, dure mucho más tiempo. Las puedo poner solo la sombra sola y delinear después y me ayuda a que no se transfiera y que la fijación y duración sea mucho más intensa. Voy a sacar un poquitito de esta. Voy a trabajar con esta como primer hoy día. Saco un poquitito. Y se acuerdan que yo les dije que a mí me gustaba aplicar este tipo de productos con los dedos. ¿Por qué era más fácil trabajarlo con los dedos? Porque el calor del dedo ayuda a que se disuelva mejor. Que se disuelve mejor, como dice la Tamara, con el calor de los dedos y todo eso. Y otra que a mí me permite abarcar todo tipo de partes y espacios en el párpado. De repente los párpados cuando son un poco más flácidos tienen más pliegues. O por ejemplo cuando el lagrimal llora mucho, tenemos que preocuparnos de llegar más a los extremos, como el inicio y el final. Y la brocha o quizás una esponjita no nos permite llegar a esos espacios, a no ser que usemos una brocha más pequeñita, más precisa, que me permita llegar a estos lugares. Entonces, ya con mis manos higienizadas, saco el producto y lo empiezo a aplicar con la yema de los dedos
a toquecitos en todo el párpado. Yo trato que sea bien amplio. Mira hacia arriba, Diana. Damos un toquecito en el lagrimal. Y hacia arriba nuevamente. Y me preocupo de ligar acá abajo donde está el párpado. Difumino. Cierra nomás. Gracias. Me preocupo de que el párpado se abarque por completo. Este estilo de maquillaje que les decía que voy a hacer es súper libre de elegir la opción hasta donde llegamos, pero en este caso es como bien extravagante y diferente a los clásicos maquillajes. O sea, el delineador mientras más exagerado, mientras más contraste de colores, mejor luce en este estilo de maquillaje. Así que ahí va a ir variando mucho en la creatividad de cada una de ustedes y cómo quieran trabajar en esta técnica. Ya tengo el párpado preparado, puse un poco de primer que tiene un tono de color y lo primero que voy a empezar a hacer es difuminar. En este caso voy a utilizar los colores clásicos que a mí me gustan bastante. Voy a usar rosados y morados y esto es lo que voy a aplicar al momento de difuminar. Para mi gusto es más fácil siempre, lo mismo que les decía cuando difuminábamos el negro, trabajar con un color que es un poco más clarito encima, con ese me relajo y difumino para arriba bastante y después ocupo uno para darle un poco más de intensidad, un poco más oscuro en la parte de la cuenca. En este caso, como este estilo de maquillaje, Romy, ¿tienes falta una luz verde? Me siento como oscura. Ahí sí. En este caso, este estilo de maquillaje, como lleva un corte de párpado, yo me relajo un poco más y puedo bajar un poco más para que el difuminado no llegue tan hacia arriba. ¿Ya? ¿Ven bien ahí al momento de taparlas? Sí. Sí, perfecto. Porque si quieren se pueden acomodar más hacia ese lado, que hay mejor luz también. Antes de empezar. Ya. Entonces, voy a difuminar primero con un rosadito. Saco harto producto, quito el exceso con mi brocha de difuminado y lo primero que hago es empezar de abajo hacia arriba, todo lo que es como la C o la banana que se conoce desde el párpado. Ahí. Difumino en círculos, pequeños circulitos, pero yo lo hago de manera rápida, vamos a mostrar más lento ahora. Voy a bajar un poco, Diana. Ahí. Difumino en circulitos. Sí, Ahí se sigue viendo. Círculos. Y después marco como una C. ¿Has hecho este maquillaje antes? ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil que se te hace al momento de hacerlo? El corte. El corte. Ya coincidimos entonces que el corte es lo más difícil. Y ahí difumino. Le pido a llegar al ojo. Abra. Y me preocupo de que el color abarque un poco más hacia afuera y que al momento de abrir el ojo se siga viendo. Recuerden que yo les decía en un principio que el cat crease que vamos a hacer ahora es un poco más social. Por lo tanto, va a ser extravagante, pero se tiene que igual resaltar más en la forma de sus ojos. Ella tiene un párpado, abre por completo, que es un poco más gordito, más voluptuoso, por lo tanto, más intensidad tenemos que darle a este párpado, más profundidad y sobre todo marcar un poco más la cuenca, que es donde yo quiero realizar el corte para ella. Entonces, ella abre de nuevamente, mira mami, ahí, y ahí ya se le nota, cierra nomás. Y empezamos a borrar los bordes, que es lo que me debo preocupar siempre, para que el ojo no se vea manchado y se vea un maquillaje bonito. Difumino en forma circular, circulitos, así. Hago esto. Círculos y llevo hacia adentro. Después repaso como una C. Ahí. Marcamos como el clásico ahumado difuminado que hemos hecho muchas veces. Después voy a mi brocha de aplicación, que es la brocha de lengua, que esta me favorece para intensificar productos, para poner un poco más de color y sobre todo al momento de dar el color que quiero poner en el párpado se intensifique y sea específico en el lugar que lo quiero poner y no abarque tanto como en este caso el rosado que fue bastante hacia arriba. Ya. ¿Viene alguien más atrasado? Una niña más. Ah, llegó. Que es la Ale, ¿no? ¿La Ale? No sé, pero yo que venía con una maleta, no me pasó corriente. No me vale porque la Ale tiene una maleta Una maleta rosada. Una plateada. Plateada. La Javi. La Javi. La Javi, Sí, la Javi venía. Ahí. Antes de seguir. Ya. Lo clásico también es que
el corte del párpado, en este caso con el corrector o primer o la sombra líquida que vamos a utilizar, también la podemos hacer con una brocha de lengua, pero la diferencia es que cuesta un poquito más al momento de la precisión porque es un poquito más gruesa y un poquito más gorda. Tú lo cortas con alguna brocha o hay personas también que lo limpian al momento de trabajar, que hacen el maquillaje con un cotonito, pasan con un poco de desmaquillante y hacen el corte limpiando hacia abajo. Yo creo, a mi parecer, que es como doble trabajo porque después nuevamente hay que poner un corrector o alguna sombra o el color blanco que vamos a utilizar y al final mejor lo trabajamos encima de este mismo. ¿Quién lo trabaja de esa forma? ¿Tú lo has hecho así? Yo. ¿Tú sí? Lo Cuando- pones encima, A ver. lo limpias. Lo limpio cuando voy a hacer así como muchos cortes coloridos, tengo que limpiarlo, ¿sí? Así porque como tengo que poner otro corrector que esté como blanco, bien limpio. Para que no se manche. Sí, o ¿Cómo si no- podemos, sí, y cómo podemos evitar de que el corrector altere el color con la sombra que tiene abajo? Porque por ejemplo yo les voy a mostrar ahora, voy a poner rosado, que son colores intensos, y voy a poner un morado también. ¿Cómo creen ustedes que podemos evitar al momento de poner el corrector que este no se mezcle ni quede el corrector del color de la sombra que tengo debajo, sin tener que limpiar? No barrerlo. No barrerlo, súper bien, que es lo mismo que yo les decía a ustedes cuando trabajamos con las correcciones y la base, ¿cómo la poníamos encima del corrector para no mezclarlos? A toquecitos. Y esto mismo es lo que debemos hacer ahora, ir marcando, definiendo dónde vamos a poner el color más claro y a toquecitos ponemos el corrector blanco o la sombra en crema para que este no se mezcle con el color más morado que voy a utilizar debajo. Voy a sacar un morado ahora, que recién lo hice con otros colores, pero quiero probar este, que no me he visto cómo queda. Vamos a sacar un morado y saco el exceso y aplico a toquecitos nuevamente. En donde quiero dar un poco más de intensidad. Ahí. Trato de no abarcarlo tan hacia arriba porque después lo voy a empezar a difuminar con la misma brocha y esta brocha es la que me va a permitir a mí sacar el color y que no se mezcle y que se vea una diferencia de tonalidades. Vuelvo a sacar morado con la brocha de difuminado ahora y empiezo a hacer circulitos en el lugar, no llevándolo tan hacia arriba, y la idea es que se vea esa como profundidad creada con el color un poco más oscuro. Estiro un poco el párpado, recuerden que el párpado ahí es más como gordito, entonces necesitamos llegar bien a los pliegues de abajo. Y para eso estiro bien, que no se me arrugue tanto, que me permita difuminar con tranquilidad. Abro el ojito y ahí ya se ve un poquito el morado. Voy a quitar un poco el exceso del color de la brocha porque voy a volver a tomar el rosado que usé al principio para marcar nuevamente el color y que se empiece a mezclar con el morado y el rosado. Saco el rosado nuevamente y difuminamos hacia arriba. Sobre ya esto para que nada, para que se borre los bordes y los cortes y se vea bien difuminado. Abre el ojo y ahí ya se ven los dos colores, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te grande? Muy bien la modelo. Ay, la mujer. ¿Pueden hacerme una cuenta por favor? Sí. Eso fue un cállese, por favor. Y ahí estamos con la brocha limpia, borrando los bordes, que es lo que siempre les digo a ustedes al momento de ir difuminando. Levantamos y hacemos estos movimientos como para borrar, si es que en el caso se ve algún tipo de manchón. Ya una vez que tengo realizados estos dos colores, voy a poner el corrector. Yo les dije que lo íbamos a utilizar hoy día con corrector porque es lo que es más común al momento de trabajar, pero se puede hacer con productos al agua, con cualquier tipo de maquillaje. Saco un poquitito y voy a poner pausa de nuevo. Ya. Yo les decía recién que al momento de hacer el corte, yo lo voy a trabajar en este caso con un corrector y voy a utilizar la brocha que es más recta, que es una brocha cuadrada que es muy fácil de conseguir, o esta misma la podemos reemplazar con la brocha clásica de lengua que es la sintética que les mostraba en un principio. Saco harto producto
pero de lo que yo sí me preocupo es de que la brocha tenga exceso de producto. Y antes, yo ya tengo mis manos higienizadas, yo pruebo el trazo en mi mano. ¿Qué hago esto? Para ir viendo al momento de y esto lo hago con los delineadores, con todo tipo cuando quiero hacer algún tipo de detalle mucho más finito, porque si tengo exceso de producto, algún pelo está disparado por otro lado, me va a dejar algo dañado y no puedo arruinar el maquillaje. En este caso, empiezo a hacer así cuando quiero ver algún tipo de delineador, que el trazo quede finito, y es ahí donde yo empiezo a trabajar la cantidad de producto. Saco entonces más producto, la brocha está bien, y empiezo. Una forma también que es muy clásica al momento de trabajarlo es marcar como el párpado y pedirle a ella que mire hacia arriba. Puede que funcione con su párpado, pero al ser más gordito puede que nos manche mucho hacia arriba. Por eso yo prefiero guiarme, abro el ojito, hasta donde ahí, incluso la misma línea, el pliegue que tiene ella se le marca, y es ahí donde yo voy a marcar un poquitito para no hacerlo tan hacia arriba. En este caso, que es un cut crease más social. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Que es un cut crease más social, porque se puede expandir o se puede agrandar un poco más, en el caso de hacer uno que sea mucho más extravagante, y ahí, como les vuelvo a repetir, va a depender del gusto de cada una y la libertad de trabajar con esto. Entonces, ¿qué hago? Para la precisión, que es lo que más nos cuesta, primero yo hago líneas cortopunzantes, suavecitos, así como puros toquecitos, y recién esto después lo uno. Y esto mismo es la misma técnica que utilizo para delinear. De repente, si me cuesta, me trato de pegar bien apegada a la pestaña, hago líneas y al último uno todas estas líneas, porque es mucho más fácil al momento de manipular y trabajar sin tener que tener tanta precisión. Otro secreto igual es súper importante es apoyarme en el dedo meñique, que esto me da estabilidad al momento de trazar. Entonces, ¿qué hago yo? Me apoyo en esta parte y empiezo a dar toquecitos, porque no es lo mismo a que tener la mano al aire, a que estar con una parte más estabilizada, que es lo mismo que de repente cuando tenemos que hacer las uñas o algún tipo de línea, nosotros nos apoyamos con el codo para que esto tenga mejor estabilidad. Entonces, ¿qué hago? Cierra el ojo y es ahí donde yo empiezo a trabajar. Un toque muy suavecitos. Y empiezo a unir de a poco. Recuerden que era toquecitos para que el color no se mezcle, porque si yo arrastro se va a mezclar con el color de mi base. Voy a subirlo un poco más. A ver, suavecito el párpado. Un poquito para atrás, ahí. De nuevo, eso. Ahí me marcó un poquito la altura. Miren, cierra el ojo. Y ahí marcó donde yo voy a hacerlo más o menos para que se note un poco más el corte. Y a la vez también me favorece para que me ayuda al trazo para no hacerlo tan definido. Entonces tiro y empiezo a rellenar ahora hacia abajo. A puros toquecitos. Con el párpado no tan extendido para que se vea el corte un poco más abierto. Para yo hacer los detalles y las precisiones y que se vea el color blanco como corresponde, recién empiezo a estirar el párpado para que abarque todos los pliegues, todas las partes en donde voy a necesitar rellenar y que el color se vea bien saturado. Para eso lo mismo los delineados. Cuando yo voy a delinear, lo primero que hago, delineo con el ojo relajado y después empiezo a estirar y a extender el párpado para rellenar las partes que necesito que se vea mucho color. Entonces, marco. Y ahora empiezo como lo mismo que tengo, a abarcar un poquito hacia atrás. ¿Qué voy a hacer ahora? Hola, Ale. Quito el exceso de la misma brocha que la que estoy trabajando y los bordes voy a empezar a borrarlos para que se pierda esto, porque les dije voy a hacer un cut crease que sea más clásico y que no se vea tan extravagante hacia atrás. Pero hay cortes que, por ejemplo, este mismo corte de párpado puede llegar hasta acá atrás, puede ir jugando y variando según lo que yo quiero crear. Puedo extenderlo más abierto y hacer ese corte mucho más amplio. Y en este caso lo voy a dejar hasta la mitad solamente y voy a empezar a difuminar lo que va quedando en los bordes para que se pierda un poquitito. Y se vaya borrando y se vaya uniendo con la parte de atrás y no se vea tan marcado y tan cortado. Porque la importancia, abro un poquitito, es que se vea el corte de la parte hacia adelante, que es donde corto el párpado, pero no en la parte del medio, que no se vea como un corte cuadrado geométrico, que no es la idea. Dejamos ahí. Vamos a pegar glitter o, en este caso, polvo suelto. Voy a usar este que es como lila. ¿Tienen ustedes algún otro color? Yo tengo, pero son como en gel. Pero sueltos no. Suelto no.
Puede estar pero no suelta. Ay, esos son compactos también. Es que lo que pasa es que yo siento que los sueltos son mucho más difíciles de trabajar. Por eso prefiero hacerlo con una demostración de un suelto. Vamos a utilizar este nomás. La idea es que el contraste se vea intenso, por eso voy a usar este, porque el otro, el dorado, como que no sé. Prefiero hacerlo con este color, que tiene como pigmentos lindos. Entonces, lo primero, ¿cómo sacar el polvo suelto? Con la paleta, que ya está higienizada, saco un poquitito de color. Yo siempre, porque soy apretada, saco menos, pero si es que me falta, retiro un poco más. Aprovechando que el corrector está húmedo, voy a dar toquecitos. Y después, para saturarlo, con la misma brocha, cierra el ojo. En el caso de que no quede el corrector húmedo, vamos a mostrar cómo pegar el pigmento suelto. ¿Qué hago? Humedezco la brocha. Con un poco de fijador, que no sé dónde lo dejé. Hay distintos tipos de fijadores. Yo ocupo mucho este, me gusta bastante, que es de Petricio, uno porque es económico y dos porque siento que al momento de trabajarlo se adhiere mucho más rápido el producto. Tengo de MAC, tengo de Urban y tengo el otro que es de Wet n Wild, eso es mala eso. Y también funcionan súper bien, pero en este caso este no viene con destellos, ningún distinto acabado. Y como les voy a repetir, es para mí casi un stick fix porque al momento de pegar los glitter o los pigmentos cuando son más sueltos, funciona súper bien. Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a usar mi brocha de aplicación. Voy a usar esta para no tener que meter la otra. Y humedezco con la clásica brocha de lengua. Humedezco la brocha. Humedezco la brocha y saco producto. Con la brocha ya húmeda. Y después vuelvo a humedecer la brocha para que se pegue por los dos lados y al momento de ponerlo en el párpado me facilite al momento y se adhiera mucho mejor y no falte tanto polvo alrededor. Entonces empiezo a dar toquecitos con la brocha húmeda, siempre toquecitos para que el color se adhiera mucho mejor y se vea más intenso. Lo que me ayuda el fijador, además de pegarlo, es que el color se intensifique mucho más fuerte todavía y se luzca y resalte más. Voy a sacar un poco más de producto. Vuelvo a humedecer y recojo. Me preocupo de que todas las partes abarquen donde tengo puesto el corrector, el color. Lo voy a dejar hasta la mitad porque hay otra cosa también que queda muy bonito cuando lo aplico con la brocha de difuminado. La que es más expandida, lo mismo, humedezco, saco producto y trato de dar toquecitos más abiertos para que el iluminador o el glitter en este caso, el pigmento, al momento de ponerlo no quede tan preciso y me ayude en este caso a que se vea como un degradé de color en el párpado. Toquecitos muy suaves, ya se vea como un estellado y no un párpado tan marcado o un glitter así como muy estructurado. Y ahí se va viendo como así en degradé hacia atrás. Y me ayuda porque si recuerdan puse el corrector solo hasta la mitad y sobre el mismo grado voy trabajando. Abro el ojito y ahí se ve mucho más lindo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir con la misma brocha a aplicar en el lagrimal donde me falta. Para eso estiro, cierro el ojo y me apoyo en esta parte. Este tipo de maquillaje lo podemos hacer con glitter completo como lo estoy haciendo yo o simplemente dejar una sombra de color muy nude o un contraste que se vea bonito, un amarillo, un dorado y sobre esto hacer un delineado quizás con glitter, también se ve muy lindo. En este caso yo voy a utilizar un color distinto para hacer un delineado arriba y hacer como jugar con esa parte
Y lo importante también de esto es que vamos nosotros variando y los contrastes de los colores sean bien intensos para que se note muy bonita esta técnica. Ya tengo las pestañas, o sea, perdón, los ojos casi listos y voy a pegar la pestaña ahora. Antes de eso voy a delinear el ojo y voy a pegar la pestaña. ¿Qué a ustedes les cuesta mucho delinear? A mí, a mí. ¿A quién? A mí yo no delineo. ¿No te gusta delinear por lo que te cuesta? No, tampoco no me gustó. ¿No te ha gustado? ¿Quién más? ¿A ti? ¿Te cuesta delinear? Ya, vamos para eso a usar una brocha finita, que es la brocha de precisión. Se puede hacer con una brocha fina, que a mi parecer es más fácil porque así voy trabajando el grosor del delineado. O también se puede utilizar una brocha biselada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar un aqualiner nuevamente, humedezco, voy a usar un azul y saco producto. Ahí. Y lo mismo que les dije recién, lo primero que voy a probar es el trazo. Tampoco quede tan húmedo, pues si no se disuelve, se absorbe muy rápido y cuesta que se seque. Voy probando el trazo y ahí sí ya está casi listo. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, marcar muy suavecito pegado al ojo y después con la punta hacia afuera hago lo mismo. Y una vez que ya está marcado, desde el pegado a la pestaña voy a estirar. Y recién deslizo sobre donde ya marqué. Abre el ojo, pero muy suavecito. Hasta donde ella quiere llegar. Cuando es un delineador así un delineado muy social, se hace como una pequeña colita hacia afuera dependiendo de la forma del párpado. Cuando el párpado es muy voluptuoso hay que pedirle que abra, marcar y recién hacer la colita hacia afuera, porque de repente los párpados como el mío se comen los delineados y no se lucen. Entonces por lo tanto yo tengo que hacer un delineado más geométrico que resalte más la colita hacia afuera para que el ojo no se acorte y a la vez también luzca con el ojo abierto y con el ojo cerrado. Entonces voy a pedirle a ella que cierre los ojos y vamos a tener un poquito de aire porque estamos trabajando con el pie al agua para que no se transfiera. Y ahora sí le voy a pedir que abra. Bien abierto, ahí. Y voy a marcar acá. Voy a hacer un pequeño puntito ahí. Y es ahí donde yo voy a hacer el trazo del color azul. No lo ven. ¿No lo ven? No, No lo voy a marcar. Ahí está. Ya, Ah, pero ahí, mira, ahí. Ahí está. Abre el ojo y ahí donde más resalta en este caso que el delineado de este tipo de maquillaje tiene que ser un poco más extravagante. Si lo queremos más suavecito, un poco más adentro, pero lo importante es que se vea. Y ahí donde tengo el punto es donde hago un trazo hacia adentro, con la punta de la brocha hacia afuera. Y acá yo estiro, cierra el ojito y tiro una línea muy suavecita. Abro nuevamente y relleno o hago una especie de triángulo. Cierro nuevamente. En el caso de que es una brocha más finita, puedo trabajar con un triángulo y rellenándolo de a poquito hacia adentro. Me voy a alejar para ver, abre, ahí sí, cierro. Y nuevamente voy a rellenarlo el color y con lo que me va quedando en la misma brocha, estiro el párpado y empiezo a hacer trazos muy suavecitos hacia afuera, como plumitas, para que se vea un poco más extendido y la punta quede más finita y definida. Ahí sí. ¿Se nota? ¿Cuál es la importancia al momento de hacer un delineado? Que el producto, el ojo en este caso, con el producto quede saturado, porque si lo hacemos a medio y se ve un delineado borrado, además de verse sucio, no se va a notar la definición. Entonces de repente si yo no soy muy buena para hacer un trazo, no tengo tanta perfección, quizás debo trabajar más al momento de corregirlo. ¿Cómo hago esto yo? Voy y busco un cotonito con un poco de desmaquillante. Busco un cotonito con un desmaquillante o con una toallita húmeda. Entonces voy a abrirlo, me voy a hacer un delineado más ancho con intención. Ahí. Dije, chuta, me pasé, se me quedó muy ancho.
y saco un poco de desmaquillante, un cotonito con harto producto, abre el ojo Diana, con el ojo abierto empiezo a limpiar y a pulir. Esto tiene harto limpiador, harto desmaquillante, entonces hacia arriba vuelvo a pasar y quizás si no soy muy buena delineando, quizás puedo ser mejor limpiando. La parte de atrás no tiene tanto producto, o sea no tiene de hecho producto, está seco, y empiezo a quitar los residuos del desmaquillante y las colitas hacia atrás para que se vea mucho más definido el delineador. Abre y ahí quedó perfecto, hacia arriba. Después puedo retocar el sombreado, en el caso de que este tiene que ir un poco más abierto, pero el delineado ya quedó exacto. Si es que solo, por ejemplo, un delineado social, me acerco un poco más y es ahí donde yo empiezo a limpiar. Puede ser con un cotonito o puede ser perfectamente con una brocha de delineado o una brocha recta. Porque esto mismo saco producto y con un papelito voy limpiando. Quito el exceso de maquillaje, la brocha está húmeda con desmaquillante, estiro y empiezo a pulir. Hacia atrás, limpio. Después borro solamente los bordes y ya me queda un delineado súper definido y muy finito y quizás algo más cortito de ese clásico que queremos hacer de la colita de gato que a veces necesitamos y no podemos hacerlo. Ya tenemos el ojo listo, en este caso el delineado lo hice suavecito para mostrarles un delineador social y voy a pegar las pestañas. Sobre las pestañas voy a trabajar nuevamente el delineado para que este resalte más. ¿Por qué? Porque las pestañas que voy a utilizar son mucho más largas y tienden mucho a comerse el delineado de las pestañas cuando lo pongo y no luce al final. Lo que yo quiero con este tipo de maquillaje es que se luzca el delineado y que el ojo se vea mucho más extendido y abierto. Voy a sacar pegamento, ya no me queda. Ahí sí. ¿Qué es lo primero que yo debe tener en consideración cuando pegaba pestañas? Medirla, perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es medir. Muy bien, mido. En el medio, sin pegar, sin ponerle pegamento ni nada. Voy a ver si le queda bien a la Diana. Abre. Bien, quedan súper bien. Y después, ¿qué hacía? ¿Cómo se ponía el pegamento? ¿Aló? Yo no vi esa clase. ¿No vino esa clase? A lo largo de toda la... Y un poquitito atrás. Perfecto. ¿Y dónde retocaba un poco más el pegamento? Punto ahí en medio. En los extremos y en el medio. Súper bien. Pensé que estaba sola hablando. Y ahora sí. Repaso. Gaby, mira tú que no viniste. Hago esa cantidad más o menos de pegado de pestaña, de pegamento de pestaña. Pongo en la punta un poco más. Los extremos los saturo en producto y el medio. ¿Por qué se ponían en esas partes un poco más de pegamento? Porque se tienden a salir son las partes que afirman la pestaña. Entonces si tengo los extremos y el medio bien pegados me va a durar mucho más tiempo en el caso de que me quede algún tipo de aire y no las pegué muy bien. Pero de todas maneras va pegado en toda la pestaña, pero esto me ayuda a reforzarlas un poco más. Después le doy un poco de aire para que el pegamento no esté tan líquido y quede esa especie de un poco más homogénea y me facilita el momento de manejarlo y manipularlo. Lo primero que hago es pegarlo desde el medio y además me preocupo por su tipo de párpado, de que extenderlo más hacia arriba para que yo pueda llegar bien al crecimiento de la pestaña. Pego y le doy un poco de aire, suavecito para que no se vayan a salir volando las pestañas, y una vez que está bien pegado el medio, refuerzo los extremos. Y otra cosa que yo hago es agacharme. Entonces, ¿qué hago? Me agacho y estiro casi al abrir su ojo y me preocupo de que esté pegado muy bien al borde de las pestañas para que no se vea un espacio entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí me falta un poquitito. Y voy, antes de que se seque el pegamento, voy dando empujones hacia adentro y empiezo a tirar aire.
¿Puedo soplar la pestaña? No. No, muy bien. Y si ya está ahí, ¿estoy apurada? ¿Lo puedo hacer? Tampoco. Por eso siempre anden con un papelito, con un abanico, con la misma tapa de una sombra, nos puede favorecer para tirar aire. Ahí sí. Entonces ya está casi seco y empezamos a tocar. De repente cae un poco de pegamento al lagrimal porque la clienta apretó el ojo, porque su ojo es muy pequeñito, hace muy achinado o pusimos mucho producto. No hay que asustarse, hay que esperar que se seque, mira hacia arriba y empiezo ahí a despegar con el ojo ya, con el pegamento ya seco. Si me llega a caer pegamento, ¿qué voy a hacer yo? Con un cotonito limpio y sin producto empiezo a sacar el residuo del maquillaje. Mira hacia arriba. Cuando me cae mucho glitter alrededor, ¿cómo lo puedo sacar? Con polvo suelto, exacto. Ese. Saco polvo suelto y voy poniendo para quitar el glitter. Otra forma que hacen mucho es poner cinta adhesiva. Yo creo que es demasiado invasivo esa técnica, por eso prefiero poner un poco de polvo, mira hacia arriba, dejarlo ahí un ratito y el polvo suelto me va a ayudar a que la escarcha, que el glitter o lo que estamos utilizando salga con mayor facilidad. Cierra el objeto para que no caiga polvo. Empiezo a barrer y a quitar el polvo. Y el glitter se fue, quedó manchado con la sombra, pero el glitter se fue. Ya de eso, al momento de sacarlo con alguna toallita desmaquillante con algodón, va a salir con facilidad. A diferencia de que el glitter se queda muy pegado en el párpado. Tengo este, que es el que me preguntaban recién, que es un glitter de los chinos, que es súper caro, que es muy fino, pero es mucho más grueso y es mucho más grande. Voy a pegar un poquitito en el fondo, más que nada para ver cómo es la forma también de trabajarlo con mayor facilidad y también cuando cae cómo poder retirarlo. Voy a poner de esta parte y voy a usar la misma brocha de aplicación pero donde difuminado, humedezco ahora con harto producto y saco. Vuelvo a humedecer, vuelvo a arrastrar un poco más de producto y retoco el pegado. Y acá doy toquecitos. Puedo hacerlo así o cierra el ojito, no lo vayas a apretar. Tiro un poco de fijador en el párpado y empiezo a pegar el glitter. Incluso esta técnica funciona súper bien si es que de repente quiero hacer este efecto en la misma piel. Pongo la manito y humedezco ahí el rostro. Y con una brocha un poco más grande empiezo a trabajar en esa zona. Porque ya la piel va a estar húmeda y me va a favorecer para poder adherirlo más rápido. Sin tener que humedecer tanto la brocha. Eso es como para pegarlo, no es parte del maquillaje, pero ahí uno va trabajando y lo va difuminando un poco mejor y todo eso. Abre el ojito. Ya tenemos casi listo. ¿Qué nos está faltando? Retocar la parte de abajo y limpiar. Con lo mismo que me va quedando en la brocha, mira hacia arribita. Vamos a rellenar los extremos. Y corrí el delineador con el fijador, pero no importa. ¿Qué voy a hacer? Voy a encrespar mientras tanto. ¿Cómo debo poner el encrespador antes de utilizarlo? ¿Qué debo hacer? Higienizarlo. ¿Cómo se utilizaba el encrespador? Se rociábamos con alcohol al encrespador y con un papelito quitábamos los excesos de tipo de maquillaje o algún tipo de que tenga de residuo de lo que sea antes. Acá súper importante, antes de encrespar me preocupo de abarcar la pestaña por completo. ¿Quedó bien pegada? Sí. Mira hacia arriba, abro el ojito y empiezo a empujar toda la pestaña. Me preocupo de que esté todo adentro. Abro nuevamente y aprieto. Antes de apretar el encrespador le pregunto, ¿te estoy pillando algo? No.
Ahora tampoco. No. Y aprieto 1 segundo. 1, después la mitad. 2 y la puntita 3. Abre y ayudamos a que se una mejor su pestaña con la postiza, porque todavía está su pestaña abajo. Vamos a tomar nuevamente. ¿Me estoy pillando algo? No. Ahí. ¿Son difíciles de crepar tus pestañas? No. ¿No tanto? Vamos a poner un poquito de máscara con un descartable. No le queda la máscara, parece. Que son muy chuzas mis pestañas, entonces. Sí, tratan de cresparla. Y acá empezamos a repasar en la parte de abajo, mira hacia arriba. Arriba. Cierra ahora. Voy a poner un poco en la raíz porque sus pestañas cuestan un poco en cresparlas y las voy a ayudar a que con esto se peguen mucho mejor. Y ahora voy a repasar el delineador que les había dicho en un principio. De hecho, recién se corrió con el fijador y me va a favorecer para poder trabajarlo con mayor precisión. ¿Dónde quedó el maquillante? ¿A dónde lo puse? A lo que el poro encima. Un poco más. Ahí sí. Vamos a limpiar aquí. Y vamos a trabajar el delineado con más intensidad. Ya una vez pegadas las pestañas y seco el pegamento, voy a repasar el delineador para cubrir y sobre todo resaltar más el color azul. Cierra los ojitos. Ábrelo. Y ahora hacia atrás vamos a sacar. Quedaste de carnaval con el glitter al lado. Vamos a esperar que se seque un poquitito. Mientras limpiamos y pulimos las otras partes. Y voy a pasar un desmaquillante en la parte de abajo para que no se vea que tiene el ojo golpeado y se vea como un maquillaje estructurado y elaborado. Y ahora sí, voy a limpiar. Mira hacia arribita. Esto pasa, por ejemplo, cuando limpiamos el glitter sin haberlo sacado en polvo. Empezamos a arrastrarlo y al final queda la cara brillosa completa. Y me cuesta y al final quedó como una bola de disco en vez de haber quitado el glitter. Entonces yo espero que se seque, después con la misma brocha, con polvo, empiezo a quitar los excesos del mismo glitter. O como les decía recién, la técnica también de poner cinta adhesiva, pero siento que eso es como muy invasivo porque siento que crea flacidez en la piel. Abro un poquito el ojo. Con mi misma brocha difuminando voy a retocar esta parte porque se corrió, se borró con el fijador. Voy a darle de más intensidad. Vuelvo a sacar un poco más de morado. Qué bonita, gracias. Damos toquecitos. Voy dando el rosado. Y empiezo a difuminar. Para borrar porque
se ve un manchón donde puse desmaquillante ahí mismo. Podemos extenderlo un poco más hacia arriba. Se ve manchón porque tengo desmaquillante abajo y eso me lo arruinó. Vamos para que se seque un poquitito. Y entonces se delinea. Tenemos papel acá. Ya está casi listo, ya solo falta corregir esa parte que se ve manchado por el desmaquillante bifásico y terminamos. Ay, se me quedó. Ahí sí. Ya. Un papelito, vamos a absorber el aceite que tiene acá el párpado. Y vamos a limpiar y a pulir de nuevo ese difumino. ¿Cómo podíamos limpiar cuando nos manchábamos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Con un tono más neutro, más rosadito o más piel. Y vamos a sacar el exceso que manche los bordes. Y empiezo a limpiar. Y a pulir esa parte que me equivoqué. Abre. Ahí se ve menos manchado que recién. Abre un poquitito y ahí está casi listo. Vamos a limpiar después abajo. Estaríamos terminando. Para que no le dé más sueño a la Cintia. Cerrar el ojito. Abre un poco. Vamos a extender un poquito más. Abre. Y luce un poco más que las pestañas. Cierra. Puedo engrosar un poco más el delineado, pero creo que se va a comer mucho el doradito. Abre. Y ahí queda más así. Hay otra parte igual que uno puede hacer un trazo acá en el mismo corte del mismo párpado para cortarlo más o poner un poco de glitter o otro color. En esta parte de acá del lagrimal que se ve en esta zona. Ahí. Y se puede, lo importante de hacer ese corte es que apunte a la misma dirección donde está apuntando el delineado. Abre los ojos. Y lo último que me está faltando es los retoques y por supuesto hacer la piel y todo eso. Pero además dar un toque de luz o de brillito en los ojos. Para eso voy a usar un color más rosadito. ¿Esta paleta préstame la de NYX? Esa. Vamos a usar una. Mira hacia arriba. Hacia arriba. Y lo final sería sacar el pegamento. Cierra los ojos. Mira hacia arriba. Ahí sí. Arriba. Le tenemos casi listo para y limpiamos lo último y el otro está limpio y pulito. Arriba. Ahí sí. Ahí está listo.
Para que se intensifique podemos delinear por dentro con azul, con un negro, con un mismo morado, queda mucho más bonito y más saturado.